Buenas a todos, hoy os traigo la última información que se sabe de Honkai Nexus Anima, nuevo videojuego que está haciendo Hoyoverse. Lo último que vimos de este juego fue un pequeño tráiler que anunciaron en el que salía Kiana, personas de Honkai Impact 3. Ya veremos si esa Kiana tiene algo que ver con nuestra Kiana o es de otro multiverso. Ya sabéis que a Hoyoverse le encanta el tema de los multiversos y demás. El caso es que en ese vídeo vimos a Kiana y vimos a Blade, que es un personaje de Honkai Star Rail. Así que guay el poder ver a dos personajes de dos juegos diferentes de Hoyoverse unidos en este juego. Igualmente os digo, yo creo que han cogido personajes tanto del Honkai Impact como de Honkai Star Rail porque son Honkai, ¿vale? Este nuevo juego, esta nueva entrega también se llama Honkai, en este caso Nexus Anima, ¿no? Pero también Honkai, entonces yo creo que con este juego lo que van a hacer es vincular más estos dos juegos que actualmente pues están en el mercado y que conocemos y que podemos jugar. Con el tiempo ya iremos viendo poquito a poco más información relacionado con este nuevo Honkai y qué relación tiene con los otros dos Honkai que ya conocemos. Pero si última información que ha salido, que conocemos y que es oficial y demás, sería la siguiente. Y dice: recorre la tranquila ciudad costera, planos, lugares de diferentes estilos. Dice: colecciona todo tipo, en este caso lo traduce como elfos, o yo entiendo que sea una cosa como los elf del Honkai Impact, los bichitos estos que nos acompañan en batalla y demás, que se llaman elf. Pues no me extrañaría que se llamaran algo parecido temporalmente a eso, ¿no? Aquí lo he dicho, me lo traduce como elfos, pero en este caso vamos a pillar lo que es la palabra elf, ¿vale? Asociada con estos compañeros, ¿no? Del Honkai Impact. Dice: colecciona todo tipo de elf del destino, del lugar. Dice: forma tu propio equipo, cultívalos y evoluciónalos. Y participa en emocionantes batallas automáticas. De esto hablaremos ahora. Dice: usa el poder de los elf para volar, planear, surfear y explorar los misterios ocultos. Y bueno, como podemos ver, información bastante importante que nos ayuda más a entender el cómo podría llegar a ser este juego. Para empezar, nos habla de una ciudad costera tranquila. No me extrañaría nada que esto fuera lo que sería el mapa inicial en el que empecemos, ¿vale? Ya sabemos que a Hoyoverse le encanta sacarte un mapa inicial y después ir ampliándolo poquito a poco. Eso es algo que hemos estado viendo siempre en todos los juegos de ellos. Entonces, parece ser que vamos a empezar en ciudad costera. Pues dice que va a haber pues diferentes sitios. Entiendo que tendremos pues zonas de desierto, zona de hielo, zona de selva, de pantano, de lo que sea, ¿vale? Dice: colecciona todos los tipos de elf, de cada destino, de cada lugar, con lo cual vamos a tener que ir explorando zona por zona e ir pues de algún modo coleccionando, capturando estos pequeños seres que pues bueno, nos van a acompañar de más. Dice: forma tu propio equipo. Vamos a poder formar equipos, sea para, entiendo, luchar contra otros NPC que nos encontremos por ahí, o no sé si de futuro pondrá modo cooperativo para poder jugar con amigos y que podamos hacer batallas en equipo contra los, en este caso elf de nuestro compañero, ¿no? No sabemos nada al respecto todavía de esto, son todo teorías, ¿vale, gentecilla? Acorde a la información que bueno, que nos han traído, ¿no? Dice: cultívalos, en plan, entrénalos y hazlo evolucionar. Esto me ha encantado mucho, porque me recuerda pues al tema de Digimon, Pokémon, toda esta cosita, ¿sabes? Tema de bichitos que podemos entrenar, que podemos llegar a evolucionar, estas cosas me mola a mí mucho. O sea, este tipo de juegos me gustan. Yo lo más seguro es que le dé porque este tipo de juegos me mola. Y también dice: y participa en emocionantes batallas automáticas. Esto habría que verlo. No sabemos si las batallas van a ser, por ejemplo, por turnos, como hemos conocido en Honkai Star Rail, que después tiene su modo automático, que van luchando ellos solos, o va a ser más parecido a este tipo de eventos, ¿vale? Que hemos tenido en Honkai Impact, en el que nos daban una serie de personajes NPC y podíamos hacer nuestros propios grupos. Después íbamos a los mapas con los enemigos, aquí tendríamos nuestro equipo y después pues iniciábamos la batalla, ¿vale? La batalla era automática. Tú controlabas el tema de las ultis y demás, pero poco más. De esto tú ponías aquí el por dos y atacaban ellos solos, ¿sabes? No sé si será una cosa más enfocada a esto. Esto ya lo iremos viendo más adelante. Son minijuegos, cositas que han ido metiendo ellos y que no me extrañaría que fuera también un poco para testear diferentes tipos de luchas automáticas y demás, ¿vale? Aparte, también una cosa que me ha llamado bastante la atención es lo de que puedes usar a los elf para
volar, planear, surfear y explorar, ¿sabes? Los misterios ocultos, en plan zonas que sean de difícil acceso, que no se puede acceder así de normal y que necesites pues ciertos elf que pues tengan la habilidad, por ejemplo, de vuelo, o que de algún modo tú les puedas enseñar la habilidad vuelo, o que tengan la habilidad de surfear o lo que sea tal, y que gracias a estas habilidades que van a poder tener o aprender estos elf especiales o lo que sea, ya veremos cómo lo hacen, ¿vale? Vamos a poder utilizarlos para acceder a estos sitios misteriosos, ocultos, que de normal, pues a lo mejor en principio no vamos a poder acceder, ¿vale? Y es que esto, la verdad es que es algo que me ha llamado bastante la atención, porque es que al final te obliga a volver a sitios por los que ya ha pasado para poder completarlos al 100%, por así decirlo. Igual esto sería lo que actualmente se sabe. Cosita nueva que se vaya viniendo de futuro, pues os la iré comentando, ¿vale, gentecilla? Así que déjenme ahí sus dudas, sus preguntas, y qué les parece todo esto que se ha comentado de este nuevo juego que se va a venir próximamente. Y nada, espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado, y para más información sobre Honkai Nexus Anima, permanezcan atentos al canal. Así que nos vemos, gentecilla. Chao, chao.